dan cuenta que todo esto que hablamos de evolución molecular y en general de marcadores moleculares y que trabajamos en el práctico y todo, es muy reciente. Fíjense que recién a partir de la década del 50 del siglo pasado, recién ahí se hizo posible obtener secuencias de proteínas, y solo recién a partir del 70 más o menos se empezaron a obtener, y con bastantes dificultades y fragmentos muy cortos, secuencias de ADN. La secuenciación es una cosa bastante reciente. Incluso la secuenciación, por ejemplo, de ADN a gran escala, yo les diría que es cosa de los últimos 6 a 10 años. ¿Sí? Hasta hace 15 años, de repente la secuenciación era automática, era manual y daba mucho trabajo hacerlo, y fragmentos de más de 500, 600 pares de bases no se podían obtener. Los primeros estudios de variabilidad molecular, por decirlo de alguna forma, de variabilidad genética, se obtuvieron indirectamente a través de estudios de alosimas. No sé si recuerdan del práctico pasado, aquella reseña que se les hacía con respecto al estudio de las alosimas. El estudio de las alosimas es el estudio de proteínas y que se separan en una electroforesis por su diferente migración. Entonces, como que los primeros indicios de estudio de molecular se hicieron a través de distancias inmunológicas, pongámosle, ¿sí? Si unas especies reaccionaban con los sueros de las otras, eso daba un indicio de si las especies estaban muy relacionadas o no. Después empezaron los estudios de variabilidad mediante alosimas, y ya después, recién a partir de la década del 50, se hizo posible la secuenciación de las proteínas y más adelante la secuenciación del ADN. Pero bueno, todo esto era desconocido para la teoría sintética clásica, ¿verdad? A fines de los 30, 40, por ahí, cuando se estaba forjando la teoría sintética, todo muy lindo, pero no había nada de esta información. Entonces la teoría sintética que ustedes vienen estudiando se tuvo que adaptar a esta nueva evidencia que surgía y ver si se adaptaba con todos sus corolarios o tenía que modificarse en cierta medida. Y en parte se modificó. Ustedes vieron en el teórico al principio que lo que se llama expansión horizontal de la teoría sintética, ¿verdad? ¿Sigan? ¿Sí? ¿Qué es la expansión horizontal de la teoría sintética? Otros niveles de organización. Otros niveles de organización, expansión vertical y otros procesos de evolución, incorporando la deriva genética que antes no era considerada. Y esto fue a raíz de las evidencias que surgieron de la posibilidad de estudiar la variación genética. Entonces, cuando empezaron a estudiar la variación genética de las poblaciones, se encontraron con varias sorpresas. La primera de ellas era, como dice ahí, que las poblaciones naturales son mucho más variables de lo que se esperaba. De repente, en un conjunto de individuos bastante semejantes entre ellos o casi sin ninguna diferencia, o por ejemplo en un conjunto de microorganismos que era muy difícil de estudiar a nivel fenotípico, encontraron que a nivel molecular había muchísimas diferencias. Entonces, el mecanismo de evolución que se consideraba hasta ahora, que era la selección natural, difícilmente podía explicar ese grado de variación tan importante. Y ahora, poniendo el ejemplo de los microorganismos, que se me ocurrió ahora que está bueno, en el caso de los microorganismos, de repente había muy pocas características para diferenciarlos, fenotípicas me refiero. Y bueno, entonces en principio esos organismos a nivel fenotípico eran lo mismo, se suponía que a nivel genético deberían serlo también. Y sin embargo no, sin embargo individuos casi idénticos eran diferentes. Entonces, ¿cómo la selección natural podía mantener todos esos polimorfismos, esa variación? Y bueno, era muy difícil de explicar. El único tipo de selección que podía decirse que tenía ciertos polimorfismos era lo que, por ejemplo, selección a favor de los heterocigotas. Al favorecerse el heterocigota, ¿verdad?, se mantienen los dos alelos y por lo tanto se van generando los homocigotas por reproducción de los heterocigotas y los polimorfismos se mantienen. Pero más allá de ello, era difícil explicar ese grado de variación mediante selección natural. La segunda sorpresa es que, como ustedes leyeron en el repartido de otra vez el obligatorio, es que la divergencia de las secuencias de proteínas era proporcional al tiempo aproximado de divergencia entre las especies. Y esto era sorprendente, porque en realidad
la evolución morfológica, la evolución fenotípica a la que se estaban acostumbrados a ver en ese momento era bien diferente, era bastante errática. O sea, había, bueno, ustedes vieron también una introducción a lo que son los equilibrios puntuados, ¿verdad? Era como que la evolución morfológica no era constante en el tiempo, ¿verdad? Y tampoco era igual a, no me permitía comparar entre especies, ¿se entiende? De repente había periodos de grandes cambios, otros periodos de estasis, después había periodos de cambio, pero eso no estaba sujeto a ningún patrón particular. ¿Sigo? Ustedes me paran, si no me paran se joroban, porque yo sigo. Entonces, ¿ya viene esto, che? Bueno, entonces con respecto a esto que les decía, de que la evolución genética era constante a través del tiempo, se puede formular lo que se llama reloj molecular. La idea del reloj molecular, ¿tá? Que es eso que les acabo de decir aparte, que la divergencia de las secuencias es proporcional al tiempo de divergencia entre las especies, o sea que la acumulación de cambios es constante, es una observación de la realidad. Eso después va a tener una relación con lo que es la teoría molecular, teoría neutral de evolución molecular, pero en sí el reloj molecular es una observación de la realidad, ¿ah? Y después se va a tratar de explicar cómo es que eso se puede generar con qué mecanismos moleculares. ¿Entienden esa gráfica? Esto no me funciona tampoco el puntero, pero eso es que la divergencia entre las especies, el número de diferencias entre las secuencias de un par de especies, yo sé, el humano con el chimpancé, tienen tantos cambios y han divergido hace tanto tiempo. Entonces trazamos un punto y eso con varios pares de especies nos da una línea. ¿Puedes explicar otra vez cómo es? Sí, eso es importante, ¿eh? Claro, y aparte esto lo vamos a ver varias veces. Esto es divergencia en función del tiempo, ¿ah? Para pares de especies. Agarran un par de especies que quieran comparar, el humano con el chimpancé, pongámosle, y después el humano con el gorila, después el humano con el orangután. Para cada par de especies analizan en la secuencia cuántos cambios hay, cuántas bases diferentes hay. 7, 8, 20. ¿No? Obviamente eso va a depender del largo de la secuencia que estén comparando y de qué qué codifica esa secuencia, si codifica para algo, ¿no? Entonces, un par de especies cualquiera, ¿cuánta divergencia hay entre ellos? ¿Cuántos cambios se acumularon a partir de su ancestro común? 8 cambios. Bueno, 8 cambios y por ejemplo, con el chimpancé, no sé, 3 millones de años. Con la niña, más, ponen un punto en la gráfica. El humano con el gorila, tanta divergencia en tanto tiempo y ponen otro punto. Y así se va generando una nube de puntos que si ustedes hacen una regresión les da una recta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y eso siempre es constante y proporcional? Claro, en todos los casos. Ahora vamos a ver variaciones. O sea, la idea del reloj molecular se ajusta casi siempre a todo y después hay variaciones a ese reloj. O sea, no es un reloj universal, pero es casi universal. Pero la idea es que sí, que la cantidad de cambios que se acumula en el tiempo es constante. Es lo que ustedes veían en el trabajo como que el reloj pulsa a un ritmo constante y eso hace que en el tiempo la tasa de sustitución, que haya una tasa de sustitución. Bueno, esto lo leyeron, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no lo han leído? Bueno. Bueno, acá por ejemplo tienen un ejemplo, ¿no? De la comparación de en este caso particular, de las globinas de diferentes especies de vertebrados y cómo uno puede, si analiza la variación de todos estos grupos, de los tetrápodos, sí, de los tetrápodos, puede calcular, porque esto del reloj molecular tiene, es una observación, ¿tá?
una observación de lo que sucede y a su vez nos puede ser una herramienta. Nosotros, si podemos calibrar ese reloj molecular con el registro fósil, sabemos que determinadas especies han divergido hace tanto tiempo por el registro fósil, podemos hacer una especie de regla de tres y hacer un reloj para las secuencias, para las especies en las que yo no sé hace cuánto tiempo divergieron, puedo calcularlo, ¿verdad? Si yo qué sé, entre el humano y el chimpancé tienen tanta divergencia de secuencias y hace tanto tiempo por el registro fósil que divergieron, entre estas otras dos que no sé cuánto se separaron, X. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Y entonces, en este caso particular... Sí, es una regla de tres. Es una regla de tres. En el práctico que viene vamos a trabajar justamente con la idea de reloj molecular y vamos a trabajar la idea, a ver, a pesar de que es una idea válida, tiene mucho margen de error, hay mucho error que uno va metiendo en esa interpretación. Entonces, cuando vamos a ver eso y vamos a calcular el tiempo de divergencia de dos especies, que se supone que es desconocido, a través de un reloj molecular que ya está calibrado. ¿Sí? Y bueno, la verdad que este ejemplo no sé bien para qué lo pusieron, pero me imagino que es eso, ver que el grado de divergencia podemos asociarlo con un tiempo determinado del ancestro común. La señal filogenética es entre 8 especies de vertebrados y su tiempo aproximado de divergencia evolutiva. Bueno, esto es una gráfica real, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, lo que veíamos, ¿verdad? Vemos una serie de puntos, K es la tasa de sustitución. Esto de la tasa de sustitución también la vieron, es práctico la vez pasada, ¿no? La vez pasada no, la otra. Hablaron de la tasa de sustitución, de la diferencia entre polimorfismo y sustitución. Y acá vemos gráficamente, acá sí, para las alfa-globinas, entre pares de especies de vertebrados, creo que está asociado al anterior. Lo que decía, los puntos, la cantidad de diferencias entre las pares de especies y el tiempo de divergencia de millones de años calculado, o sea, sacado del registro fósil. Y ve que tenemos una nube de puntos que más o menos se ajusta a una recta. Y lo que decía hoy, que cada punto de esa gráfica es una comparación variada entre pares de especies. Y ¿qué otras observaciones se fueron haciendo a partir del estudio de las secuencias de proteínas y después de ADN? Bueno, esta es una comparación de muchos genes de mamíferos, la tasa de cambios sinónimos y no sinónimos. ¿Entienden lo que son las tasas de cambios sinónimos y no sinónimos? Es decir, a nivel de ADN nosotros tenemos los codones que codifican para los aminoácidos, ¿verdad? Y muchas veces varios codones codifican para el mismo aminoácido. Por lo tanto, los cambios que surgen en esos codones muchas veces generan un cambio de aminoácido y otras veces no. Cuando el cambio en la secuencia nucleotídica no genera ningún cambio a nivel de aminoácidos, a nivel de la secuencia de aminoácidos, a eso se le llama cambio sinónimo. Y cuando sí genera un cambio de aminoácidos, se le llama cambio de reemplazo o cambio no sinónimo. Entonces, acá se vio la tasa de cambios sinónimos, es decir, de esos que no producen ningún cambio a nivel aminosídico, y la tasa de cambios no sinónimos. Se compararon para pares de especies y se ordenaron según de menor a mayor. Entonces, esta es la cantidad de cambios que se encontraron, por ejemplo, en la prolactina, en este gen, en los interferones, en la insulina, de cambios sinónimos. Y para los no sinónimos también encontramos los diferentes genes más o menos por ahí. ¿Cuál es la primera observación que se hace de ahí? Algo que de repente para nosotros ahora es bastante obvio, pero que en el momento no se sabía. Y es bastante obvio porque ya como que
lo hemos ido hablando en diferentes momentos del curso, pero que la cantidad de cambios, la primera observación entonces sería que la cantidad de cambios sinónimos va a ser mayor a la cantidad de cambios no sinónimos. ¿Ah? Es decir, si a nivel molecular como que estarían más habilitados, serían más posibles, no serían más posibles, pero por alguna razón, en la comparación entre las especies se mantendrían, se generarían más cambios sinónimos que no sinónimos. ¿Ah? En general, la tasa de cambios sinónimos es mayor que la tasa de cambios no sinónimos. Y a su vez, la tasa de cambios sinónimos ven que es bastante similar en los diferentes genes que se compararon. Entonces, ¿se ve eso? Sí. En cambio, la tasa de cambios no sinónimos es mucho más variable, ¿no? Y a su vez, si nosotros nos fijamos en los genes que se están comparando, vemos que la cantidad de cambios no sinónimos es mayor y como que sería inversamente proporcional a la importancia funcional de esas proteínas. La cantidad de cambios de reemplazo o no sinónimos es mayor en aquellas proteínas que tienen de repente menor importancia o una función menos importante, por llamarle de alguna manera, que aquellas proteínas que tienen una función clave como son las histonas o después las insulinas, los no sinónimos serían los no sinónimos, es decir, los de reemplazo. Y eso es lógico, porque fíjate que no importa qué proteína vos estés comparando, la cantidad de cambios sinónimos da lo mismo, o sea, no genera ninguna repercusión a nivel fenotípico, esa proteína va a funcionar igualmente bien. Pero se ven proteínas no tan significativas. Claro, lo que te digo es que la cantidad de cambios no sinónimos, o sea, esos cambios que realmente generan un cambio en aminoácidico, en esas proteínas que son muy importantes, por ejemplo, las histonas que tienen que ver con el empaquetamiento del ADN, cualquier cambio que vos le generes, será, y ahora lo vamos a discutir, en realidad va a ser eliminado por selección porque seguramente sea desventajoso. En cambio, proteínas que tienen una función de repente menos importante, más flexible y permiten incorporar más cambios. ¿Ah? En realidad, yo eso estaba aguantándome de decirlo porque por ahora estamos viendo las observaciones que se fueron obteniendo y después en la interpretación de esas observaciones es que dan esa explicación de que la mayoría de los cambios que surgen de reemplazo son eliminados por la selección codificadora. Y bueno, entonces, como dice ahí, las tasas de sustitución sinónimas son mayores que las tasas de sustitución no sinónimas, o sea, es más, se permite más tener cambios que no generen ningún cambio en el aminoácido que los que sí generan cambios, y las tasas no sinónimas son mucho más variables entre genes que las sinónimas. ¿Ah? Y esa variación tiene que ver con la importancia funcional de esas proteínas. Después, la otra observación es que el alto nivel de polimorfismo revelado por electroforesis de proteínas entre el 15 y el 50% de los genes estudiados resultaban polimórficos. Es decir, que eso que les decía al principio, se encontraban con que las poblaciones naturales tenían mucho más polimorfismo del que parecían tener a nivel fenotípico. Entonces, bueno, esto que está acá es la enzima ADH de drosófila, que es famosa en realidad. Ustedes ya cuando terminen el curso van a ver que se usa como ejemplo, es un ejemplo típico de selección, ¿no? Un polimorfismo balanceado, lo vamos a ver más adelante también, pero es el estudio, de los primeros estudios, cómo muestran la electroforesis en sí, ¿no? La electroforesis y la corrida, y vemos las diferentes variantes, o sea, las proteínas al tener un aminoácido distinto cambian su plegamiento, aunque sea mínimamente, y la carga neta, y por lo tanto si nosotros los corremos en una electroforesis, en un campo eléctrico, van a migrar distinto, ¿no? Entonces, esas diferentes variantes se llaman alosimas y, bueno, por ejemplo, en este caso encontraban esto está como corrido, ¿verdad? Los homocigotas para la variante F, que es el fast, de rápido, los homocigotas para la variante S, que es el slow, y bueno, un heterocigota en donde tenemos 3 bandas, en realidad tenemos un alelo, el otro, y imagino que
las dos hebras juntas, que es intermedio. Eso solamente para que vean un gen y bueno. Entonces, entre el 1965 y 1966 hay una consolidación de diferentes observaciones de evolución molecular. Primero, como decíamos, hay una correlación entre la divergencia de las secuencias proteicas y las distancias inmunológicas. Como yo les decía, antes de que surgiera la posibilidad de secuenciar proteínas, bueno, se trabajó con alosimas y antes también con distancias inmunológicas. Una forma de ver el parecido entre dos especies era ver si tenían una reacción cruzada en términos inmunológicos, ¿verdad? Si me pone el suero de chimpancé y mi organismo reacciona, ¿verdad? Quiere decir que somos muy parecidos que si me ponen el suero de otra cosa totalmente distinta y no lleva a haber compatibilidad antígena en el cuerpo. Y bueno, estudios inmunológicos se habían hecho hasta el momento. Había algunos estudios y la divergencia de secuencias proteicas daba resultados compatibles con estos ya previamente encontrados con las distancias inmunológicas. Luego, bueno, altamente corroborada la idea de la evolución molecular, por lo menos para mamíferos y también para otros grupos, pero para mamíferos parecía estar como bien establecida. Y también hay una aplicación de las herramientas estas de evolución molecular a estudios con humanos y otros primates y, por ejemplo, surge la primera filogenia molecular para datos moleculares, creo que justamente es esta de ver la ubicación del hombre con respecto a los otros homínidos, chimpancé, gorila, orangután. A ver, bueno, por ejemplo esto. Bueno, y esto en realidad también les cuento que justamente por esto que les voy a contar ahora, que hay como una falta de coincidencia entre lo que es la visión premolecular de algunas filogenias y la visión postmolecular, había como una contradicción entre ambas. En ese momento surgió como la idea de que el cuestionamiento sobre la utilidad de los datos moleculares para resolver filogenias y cómo eso a veces eran cosas contrarias y bueno, a ver quién tiene la razón, porque tiene razón los datos moleculares y no los datos morfológicos. En realidad eso es una discusión totalmente antigua y ya como que no es válida, ¿verdad? Los datos moleculares se usan para filogenias y para otras muchas cosas de biología y tal, no voy a entrar en esa discusión, pero este caso particular fue el que, como que y otros, pero este en particular desencadenó ese debate. La visión premolecular de la evolución humana, esto después hay toda una clase de evolución humana, pero la visión premolecular de la evolución humana ponía al humano bien separado del resto de los homínidos, como ven ahí, con una antigüedad del ancestro común de 15 a 30 millones de años. Y en el linaje que conducía a los humanos había un fósil Ramapithecus que bueno, tenía ciertas características y una de las características que hacía que se asociara al linaje humano era la forma de la mandíbula, que era en forma de U. El resto de los primates la mandíbula es en forma de B corta y los humanos tenemos, pero que en forma de U. Bueno, entonces estaba reconstruido en forma de U y se suponía, y lo databan y veían que era muy antiguo y bueno, se supone que era un linaje que conducía a los humanos que nos separaba del resto de los primates, de los homínidos, por muchos millones de años. Sin embargo, cuando, suspenso, no les voy a mostrar la imagen, no, porque aparte es algo que ya todos sabemos en realidad, pero cuando ellos hacen un análisis molecular, con Harris y Wilson plantean muestran los resultados de su análisis, muestran que en realidad entre el humano, el chimpancé y el gorila no habría una divergencia mayor a 4 o 6 millones de años. Y en realidad el fósil ese, Ramapithecus, que era bastante más antiguo, tenía que estar por fuera de toda esa divergencia. De hecho, después hubo una reconstrucción de ese fósil y lo que estaba sucediendo es que tenía esa antigüedad, pero estaba mal reconstruido.
lástima que acá no traje la imagen, pero cuando veamos evolución humana lo vamos a ver. Pero esos fragmentos de mandíbula estaban mal reconstruidos. Los habían reconstruido formando una U, y en realidad no, en realidad perfectamente podían formar una B corta, una B. Entonces, bueno, bárbaro. Entonces el fósil ese estaba mal reconstruido y en realidad era parte del linaje que conducía a los orangutanes, que de hecho son los más alejados a los humanos y a los otros homínidos también. Esto está recontra más que corroborado, ¿no? Los últimos años, bueno, imagínense que tenemos los genomas completos de todas estas especies, así que más que corroborado. Y después, bueno, más resultados que apoyan lo que veíamos viendo. Estos son resultados de virus, ¿no? Y podemos ver la evolución en tiempo real, la evolución y ese reloj molecular en tiempo histórico, de que un mismo investigador puede ver los resultados. Estos son, bueno, sustituciones nucleotídicas en función del tiempo, y estas son años de aislamiento de cepas de influenza, de virus de la gripe. En Atlanta creo que es, a ver. Bueno, en una parte de Estados Unidos, que se fueron aislando las muestras de los pacientes en diferentes años, y a alguien se le ocurrió hacer esa comparación, y efectivamente lo que vemos es que ese virus va a ir acumulando cambios en forma constante en el tiempo, y lo que estamos viendo acá es ni más ni menos que si yo les muestro esa gráfica, les pido que lo interpreten. ¿Qué es eso? Estos son cepas que están separadas tantos años y han divertido en ese tiempo. Claro, esto es una tasa promedio, ¿verdad? No es que efectivamente siempre se acumulen tantos cambios en tantos millones de años, pero en promedio espero que se hayan acumulado esa cantidad. Es un número esperado. A todo esto hay que sumarle la estocasticidad del proceso. Bueno, y después esto de la idea de reloj molecular se siguió haciendo, y acá lo que hacen es comparar la tasa de sustitución de diferentes proteínas en función del tiempo, y vieron que tenemos diferentes tasas. Hay algunas proteínas, por ejemplo los fibrinógenos o algo así, que tienen una tasa mayor, otras menores y otras aún menores, ¿no? ¿Y qué me está indicando eso? Ya está ahí arriba. ¿Qué me está indicando? Una cosa que ya lo dijimos antes, que la tasa de sustitución es característica para cada proteína que estemos comparando, y a su vez es inversamente proporcional a la importancia funcional de esa proteína, ¿no? Vemos que el citocromo C, de repente, que tiene un rol bastante clave en la respiración celular, y que bueno, es posible que muchos de los cambios que surjan sean desventajosos por el cambio en la función o la eficiencia de esa proteína, tiene una tasa de sustitución menor que las hemoglobinas, o que estos otros que tienen como mucho más posibilidad de adquirir cambios sin que tengan mayores consecuencias. ¿Viste que era inversamente proporcional a la función? Claro, a la importancia funcional. También esto, como vamos a ver ahora, no es algo, claro, que no es algo, no es igual para toda la proteína en sí. Habrá zonas de la proteína que de repente tienen más flexibilidad, como yo que sé, es una zona de una proteína transmembrana, la parte que está ahí, que tiene que ser hidrofóbica para estar dentro de la membrana, pero no mucho más, que los sitios activos, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora. Pero ¿qué pasa? Primero empezaron a haber datos moleculares, y ahí se obtuvieron ciertas cosas que eran muy llamativas, que no se esperaban, un número muy grande de polimorfismo, y que había una tasa de sustitución constante en el tiempo. Eso, wow, llamó la atención. Después se plantean, bueno, se hacen nota de las observaciones, se plantearán
teorías para explicar cómo surgen esas observaciones, la teoría neutral de evolución molecular, que vamos a hablar ahora en un ratito, y después, claro, a medida que surgen más datos, se van haciendo más estudios, se va afinando el grado de resolución de esas observaciones. Bueno, en realidad la tasa de sustitución es constante, pero de repente una para cada proteína. Y después vamos a ver que la tasa de sustitución es constante para cada proteína, pero a su vez determinadas regiones de las proteínas varían más que otras, ¿no? Y a medida que se va avanzando. Bueno, como les decía, cada región de una proteína tiene una tasa característica. Ahí lo que tenemos es... ¿qué tenemos? Tenemos la proinsulina. Bueno, ustedes saben que la insulina activa tiene del gen a la forma activa hay como varias etapas como de clivaje y de modificación y de maduración. Entonces, bueno, acá tenemos diferentes zonas de la insulina y lo que le va pasando. Esta es la proinsulina, todo el fragmento entero, la proinsulina, y lo que va a hacer la insulina en sí vendría a ser, creo que parte de esta cadena, y de esta cadena esto se cliva, bueno, quedaría esta parte, ¿no? Esta parte negra. Pero ven que el número de sustituciones, ¿no? El número de sustituciones, estamos hablando de sustituciones no sinónimas, por sitio, por generación, es diferente en las diferentes regiones. En realidad todos van a menos 9, el orden de magnitud es el mismo, pero acá tenemos 1,2, acá tenemos 0,2 y 1,07. Se ve que esta zona en sí, que es la parte que va a ser la parte activa en sí, acepta menos cambios de sustitución que las zonas que después son procesadas, eliminadas. ¿Sí? Lo mismo va a pasar, ¿se entiende eso? O sea, si la parte activa, lo que va a ser la proteína, la enzima funcional, eso tiene que permanecer casi intacto. Aceptará muchos menos cambios de reemplazo, cambios no sinónimos, de reemplazo aminocíclico, que aquellas que van a ser eliminadas. ¿Sí? Lo mismo, como yo le comentaba a ella, una proteína transmembrana va a permitir muchos más cambios en las zonas que están justamente como anclaje a la membrana que aquellas que son realmente los sitios activos y donde tiene que el sitio de unión al ligando, por ejemplo, una cosa así, que eso sí, que cada uno de los aminoácidos esos tiene una función clave en el reconocimiento de a lo que se va a unir, ¿no? Entonces, las diferentes zonas de una proteína también van a tener diferentes tasas de sustitución. Y esto es bueno, para ver un poco después de todos esos estudios que se hicieron y todo, cuáles son los patrones generales de evolución de las diferentes regiones del genoma, por lo menos que se conocían hasta ese momento. Entonces, por un lado, bueno, también seguimos por las sustituciones por sitio nucleotídico, cada 10 a 9 años, y diferentes regiones. Entonces, los que tienen mayor tasa de sustitución son los pseudogenes. ¿Se acuerdan lo que son los pseudogenes? Son... Exacto, de repente, por un mecanismo de duplicación génica, se duplican determinados genes en el genoma, y claro, como está la copia funcional trabajando, pongámosle la insulina, ¿no? Entonces, está la insulina trabajando, hay una de las copias que si acumula algún cambio, no pasa nada porque está la otra que todavía sigue siendo activa. Entonces, esas duplicaciones pueden adquirir cambios sin que esto tenga muchas consecuencias a nivel fenotípico. Y es más, pueden acumular tantos cambios que de repente esas copias se hacen no funcionales, y bueno, y ahí más todavía siguen acumulando cambios porque ya como que no sirven para nada, o podrían adquirir una nueva función, ¿por qué no? Pero bueno, la cuestión es que estos pseudogenes que ya no tienen esa restricción funcional que tenían, que tiene la copia original, por así decirle, son los que tienen mayor tasa de sustitución. Después, bueno, tenemos diferentes, no vamos a mencionar cada uno, tenemos diferentes, un rango de variación bastante importante. ¿Cuáles son los sitios de menor variación? Estos, los sitios no degenerados. ¿Saben lo que es el sitio no degenerado, de degeneración 2 y de degeneración 4? No son degenerados, no le hacen nada a las otras regiones de genoma.
No, los sitios de degeneración, los sitios no degenerados se refieren al tema de la degeneración del código genético. Como decíamos hoy, los diferentes codones codifican, muchos codones codifican para el mismo aminoácido, muchas veces. Hay algunos aminoácidos que de repente no, pero en algunos casos el mismo aminoácido es codificado por varios codones. Entonces, hay determinados, ustedes saben que las 3 posiciones del codón, hay la tercera posición del codón, de repente es la que permite, en esos casos de que diferentes codones codifican para el mismo aminoácido, la última posición de repente es la que permite ese mecanismo. Lo digo de otra forma. Tenemos, por ejemplo, la leucina codificada por 6 codones. De repente tenemos, no sé cuál es el codón de la leucina, porque pongamos que el codón sea AC, y la tercera posición puede ser cualquiera de las 4 bases que codifica para el mismo aminoácido. En esos casos, por ejemplo, en esa tercera posición del codón, donde cualquier cambio que surja no cambia el aminoácido que se codifica, es un sitio de degeneración 4. Esos lugares donde cualquier cambio que yo incluya no cambia el aminoácido, que por supuesto depende de cada aminoácido que se codifique, de cada codón, pero esos sitios se llaman de degeneración 4. Después hay sitios que cualquier cambio que yo genere, cualquiera, me cambia el aminoácido. Y eso por lo general sucede con la segunda posición del codón, que es como la más restringida en posibilidad de variación. Y esos son los sitios no degenerados o de degeneración 0. Y también tenemos sitios en donde, por ejemplo, en la tercera posición, depende del cambio que surja si cambia o no cambia el aminoácido. Muchas veces en la tercera posición del codón tenemos que una transición, o sea, un cambio de una purina a otra purina, de una A a una G, por ejemplo, una C a una T, o de una pirimidina a otra pirimidina, de una C a una T, no cambia el aminoácido, pero una transición sí me cambia el aminoácido. ¿Sí? Entonces, esos son los sitios de degeneración 2. O sea, había 3 tipos de sitios. Los sitios no degenerados, cualquier cambio me cambia el codón, me cambia el aminoácido. Los sitios de degeneración 4, que quiere decir que cualquier cambio no me cambia el aminoácido, y los sitios de degeneración 2, que vendrían a ser los que están en el medio, que de repente una transición, en general, una transición no me cambia el aminoácido, pero una transversión sí. Y entonces, bueno, todo esto para decirles que los sitios no degenerados son esos que cualquier cambio me cambia el aminoácido, obviamente son los que tienen menor tasa de sustitución. ¿Por qué? Porque esos cambios efectivamente me están cambiando el aminoácido. En cambio, en los pseudogenes, ponele, los cambios que surjan, como que no tienen mucho, por más que cambie el aminoácido, no tienen mayor repercusión. Bueno, por ejemplo, la comparación, los sitios de degeneración no degenerados tienen menor tasa de sustitución que los de degeneración 2 y menor aún que los de degeneración 4. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Ahora vamos a explicar todo cuál es el mecanismo que estaría detrás de todo esto, de todas estas observaciones. Bueno, y acá relacionado con los resultados de recién. Dice, la tasa de sustitución transicional y transversional promedio en sitios de degeneración 0, 2 y 4 para muchos genes codificantes de mamíferos. Para muchos genes, y ven la cantidad de transiciones, de transversiones, según si el sitio es de degeneración 0, 2 y 4. Y básicamente lo que se ve es que en total, veamos los totales. Este puntito que no señala, me gustaría hacer así y señalar. Está en 10 a la 9 años, por sitio, por 10 a la 9 años. Bueno, vemos los totales. Lo que veíamos recién, los sitios de degeneración 0 son los que tienen menor tasa de sustitución que los sitios de degeneración 2 y los sitios de degeneración 4. ¿Qué pasa si comparamos
para cada uno de esos sitios lo que sucede con las transiciones y con las transversiones. Bueno, ahí lo que va a pasar es que yo les comentaba que si es transición o transversión influye mucho en qué tipo de sitios. En los sitios de desgeneración 2, porque habíamos dicho que una transversión me cambiaba el aminoácido y una transición no. Bueno, entonces efectivamente lo que vemos es que en los sitios de desgeneración 0 esto como que no influye mucho, si es transición o transversión, más o menos semejante. En los sitios de desgeneración 2 vemos que hay mucho más transiciones que transversiones. Efectivamente, porque las transiciones no me van a cambiar el aminoácido y las transiciones sí. Bueno, Transición cambia. la que cambia es la transversión. La transición no. Por eso acá la característica de transición es de transversión. Y bueno, otra observación que puedo ver en general es que si yo sumo acá las transiciones y las transversiones, que en total para esto no está, pero esto me da aproximadamente 4 con algo, y esto me da 0,8. O sea, las transiciones son mucho más comunes que las transversiones. O sea, la tasa de sustitución a nivel transicional es mayor que la de nivel transversional. ¿Sí? Y esto en realidad, estos resultados, también creo que la clase de prácticas que viene, que vamos a ver reloj molecular, que prácticos de evolución molecular, vamos a ver diferentes modelos de sustitución y es interesante ver cómo algunos modelos de sustitución, por ejemplo, Kimura 2 parámetros, incluye estos datos empíricos para generar un modelo que se ajuste más a los datos. O sea, darle, por ejemplo, si las transiciones son menos frecuentes, si las transversiones son menos frecuentes que las transiciones, darles más peso a las transversiones que a las transiciones. No es lo mismo que ocurra una transversión que ocurra una transición que es es decir, claro, lo que yo te digo es que si vos, para ver cómo es el patrón de sustitución entre transiciones, comparando transición y transversión, lo que hago es sumar para ver el total. Y veo que si vos sumás las transiciones a los diferentes sitios, o sea, transiciones en todos los sitios, te da más o menos 4 con algo. En comparación con las transversiones, que es casi 0,8, 0,8, ¿sí? O sea que las transiciones tienen mayor tasa de sustitución que las transversiones. ¿Estamos? ¿Seguimos? Yo sigo, ustedes me dicen que no. Sí. Bueno, ¿cuáles son los grandes patrones de evolución molecular? Resumiendo lo que veíamos recién. Los pseudogenes, los intrones, es decir, todas esas regiones también que como que se van a eliminar en el procesamiento del mensajero. Los pseudogenes, los intrones y las regiones no codificantes en general evolucionan más rápido que aquellas que son regiones codificantes o, bueno, lo que veíamos, ¿no? Cuanto más, o las regiones no codificantes. Y dentro de las regiones codificantes, los sitios no degenerados son los que presentan menores tasas de sustitución. Existe una relación inversa aparente entre la tasa de evolución y la importancia funcional. Y ¿puede la selección dar cuenta de estos patrones? Bueno, en realidad sí, pero un tipo particular de selección natural, que es lo que se le llama la selección purificadora. Bueno, sí, pero basta con selección purificadora. Y acá es lo que ahora viene la explicación de todo esto, que es la teoría neutral de evolución molecular, planteada por Kimura en el 68, o por ahí. Entonces, hasta ahora dijimos, surgen todos estos datos. La teoría sintética se tiene que amoldar. Lo primero que va a suceder es encontrar un montón de observaciones, como la del reloj molecular, como que hay diferentes tasas de sustitución para las diferentes regiones, que la importancia funcional es inversamente proporcional a la divergencia, y todas esas cosas. Esas son observaciones generales. ¿Cómo se explica esto? Bueno, con una teoría. ¿Qué teoría?
la teoría neutral de evolución molecular, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, a su vez, bueno, si vamos un poquito para atrás, dentro de estas observaciones, por ejemplo, la teoría molecular, veíamos que en realidad era una tasa constante, pero eso dependía de las proteínas que se estuvieran comparando y a su vez dependía de qué región de las proteínas y también a veces depende de los diferentes grupos que se estén comparando. Eso también lo tiene en la lectura. Acá, por ejemplo, vemos un filograma, que es una reconstrucción filogenética, ¿verdad? Las relaciones de parentesco entre diferentes especies de género Drosophila, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de mostrar un árbol filogenético. Una es mostrar un cladograma, que es el que ustedes están acostumbrados a ver, que todas las líneas, todo el árbol, todas las especies como que estarían todas ordenaditas acá, todas las líneas terminarían acá. Un cladograma que básicamente lo que me muestra es simplemente la topología o los patrones de bifurcación entre las diferentes especies. Y tenemos esto que es un filograma. El filograma es un árbol filogenético donde el largo de cada rama, esta rama, el largo es proporcional a la cantidad de cambios. ¿Qué quiere decir? Que en esta ramita habrá, yo qué sé, 3 cambios. Bueno, entonces acá habría 3, 6, 9, 12 cambios. O sea, hay muchos más cambios en esta rama que en esta, ¿no? Y básicamente esto lo que me está representando es que si el ancestro común a todos estuvo en este momento, pasado tanto tiempo al presente, este grupo, por ejemplo, que estaba más retraído, acumuló mucho menos cambios. Por eso el largo total de la rama es más corto. ¿Se entiende lo que digo? Del ancestro hasta, por ejemplo, esta especie, como es más larga la rama, se han acumulado muchos más cambios. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en este grupo particular es que hay algunos grupos, por ejemplo, en el caso de este grupo de acá, que tienen una tasa de sustitución menor. ¿Por qué? Bueno, habría que explicarlo después. Pero como que dentro de determinados grupos hay tasas de sustitución menores. Y hay diferentes patrones, creo que lo menciono más adelante, hay diferentes patrones, por ejemplo, que si vos comparás entre los mamíferos, bueno, los roedores parece que tuvieran una tasa de sustitución mayor que, no sé, que los rumiantes. Hay ciertos patrones, hay grupos que tienen como una tasa de sustitución más acelerada o menos acelerada o más desacelerada que otros y eso también va a tener una posible explicación. ¿Esto qué es? Bueno, también puede haber aceleraciones en la tasa de sustitución debido a levantamiento o relajamiento de restricciones funcionales. Lo que yo les comentaba de los pseudogenes, que es una copia que no tiene ninguna función después y que puede ir acumulando cambios, bueno, fíjense acá. Estos son todos roedores y vemos que diferentes especies, ratón, rata, por acá estarían los tabiomorfos, pig, ¿verdad? Los nuestros, sudamericanos, y acá en realidad tenemos mourat. Esta es una rata topociega, es ciega. Por lo tanto, la alfa-cristalina, que está relacionada con la proteína del cristalino del ojo, como es ciego el bicho, ya no es funcional, empieza a acumular un montón de cambios. Y de hecho, hay una aceleración en la tasa de reemplazo, porque claro, ya perdió función. Entonces, ese tipo de patrones también pueden ser observables. ¿Se entienden? Seguimos observando los patrones de sustitución molecular. Es densa la clase, yo sé, no se me duele. Sigo. ¿Qué dice la evidencia? La hipótesis de reloj molecular ha probado ser cierta en algunos casos, pero no en otros. Por ejemplo, en un caso que no es de todo cierta la aproximación es el caso ese que les contábamos de las drosófilas. Está todo bien, pero hay un grupo que no acumuló la misma cantidad de cambios que el resto. Por lo tanto, si yo quisiera calibrarme va a dar error, porque acumuló menos cambios no fue por la cantidad de tiempo, sino porque tuvo menos tiempo, sino porque acumuló menos cambios. Definitivamente no existe un reloj universal único y, bueno, los relojes locales aún aproximados son útiles. Uno en realidad puede corregir, por ejemplo,
hay programas actualmente que me permiten hacer una reconstrucción filogenética con relojes locales. Yo le pongo los momentos, calibraciones, por ejemplo, independientes, por ejemplo, el registro fósil en diferentes nodos del árbol, ¿tá? Y el programa me permite estimar tasas de sustitución para cada grupo en forma independiente, que puede ser que sean parecidas o no. Y yo lo que puedo pedirle es decirle al programa, con todo esto, calcularme una tasa única o calcularme tasas independientes, y el programa lo hace, y cuanto más puntos de calibración yo le ponga, más eficiente es. Bueno, algunos casos conocidos de desviaciones. Los humanos tienen tasas más bajas que otros primates, como les decía yo, los roedores tienen tasas más altas que los primates, en fin, patrones generales, digo, tampoco se van a mencionar todos, ¿no? Es como para que vean que hay variación. Y hay una variación en las tasas entre linajes. ¿Cuál es la explicación que se le da a esa variación? Bueno, diferentes explicaciones. Por ejemplo, que el sistema de reparación podría diferir entre linajes. El sistema a nivel molecular, ¿verdad? De cuando aparece una sustitución, la polimerasa puede reconocer el error y sustituirlo por algo que está bien. Si eso está funcionando mal, se incorporarían más mutaciones y eso se reflejaría en una tasa de sustitución mayor. Pero eso podría ser una de las causas. Para diferencias entre mamíferos, no sé, habría que suponer que los mecanismos de reparación son distintos. El efecto del tiempo generacional, obviamente, por ejemplo, para roedores. Por lo general, los roedores tienen tiempos generacionales mucho menores que, yo qué sé, que los primates o que otros mamíferos que son más longevos, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben que la evolución se mide en números de generaciones, en realidad, para la misma cantidad de tiempo absoluto han pasado muchas más generaciones de roedores que de primates, y por ello podría deberse la tasa mayor de sustitución en roedores que en primates, ¿no? Como que pasan más generaciones por unidad de tiempo y eso hace que la evolución sea más acelerada. Lo otro es la tasa metabólica. Por ejemplo, la tasa metabólica también podría ser una tasa metabólica alta, implica que en el ambiente celular habrá más especies reactivas y justamente eso podría generar más errores, esas especies reactivas que generen mutaciones en el ADN y que al aumentar la tasa de mutación se aumentaría la tasa de sustitución. ¿Sí? El tiempo generacional es así. Bueno, lo de la tasa metabólica, ¿se entiende? No. Bueno, las dos cosas. Lo del tiempo generacional es lo siguiente. La evolución se mide en generaciones, ¿no? Cada generación que pasa, ¿no?, es una posibilidad para que las diferentes mutaciones o lo que fuera que han surgido se fijen o se vayan acumulando. Entonces, las especies que tienen tiempo generacional menor, por ejemplo un ratón, tendrán a la misma cantidad de tiempo más generaciones, y de repente no es que hayan que la tasa de sustitución en sí sea mayor, sino que pasan más generaciones por unidad de tiempo, y eso permite que se acumulen más cambios en la misma unidad de tiempo que para especies que tienen un tiempo generacional mayor. ¿Se entiende? Para los que ponen humanos y ratones, ¿no? Para un humano lo que son de repente 2 generaciones, para un ratón son 20 generaciones. Entonces, en ese periodo se acumularon muchos más cambios en el ratón que en el humano. ¿Sí? Es eso, nada más. Es esa la idea. Y después, la tasa metabólica es que... Pero eso está... o sea, que en 20 años para un ratón son más evolutivamente... Claro. Es eso. Es nada más que eso. O para una mosca. Pero en esos 20 años, al hombre y al ratón le pueden pasar cosas...
Sí, pero lo que pasa es que un cambio climático y afectar sí, a los dos por igual o no, o afectar claro, a los pero lo que pasa es que lo que le pasa en la historia de vida a un individuo no influye. O sea, lo que estás contando es lo que pasa de una generación a la siguiente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y lo de la tasa metabólica es que alguna tasa metabólica mayor implica que hay mucho más reacciones dentro de la célula, por decirlo de alguna manera, y eso implica que va a haber muchas más especies reactivas, sustancias muy reactivas que se combinan con otras, y eso puede afectar la tasa de mutación, o sea, puede generar un ambiente más mutagénico a nivel celular, eso nada más. Al generar un ambiente más mutagénico, la tasa de mutación puede ser mayor y por lo tanto la tasa de sustitución puede ser mayor. ¿Sí o no? ¿No? ¿Hay algún caso? Bueno, ahora después, sí, ya. Voy a tratar de tener útil. Estas tres explicaciones son de corte neutralista, es decir, no invocan para nada la selección natural en el proceso. ¿Ah? Y también pueden ser, las tres explicaciones juntas pueden invocarse para explicar por qué, por ejemplo, el genoma mitocondrial tiene una tasa de sustitución mayor que el genoma nuclear. ¿Sí? Lo que se dice, juntas o alguna de ellas, pero por ejemplo, lo que se dice es que en el ambiente de la mitocondria los mecanismos de reparación no son tan eficientes como en el núcleo y por lo tanto la tasa de sustitución va a ser mayor. Lo otro que se dice es que dentro de la mitocondria justamente se da la respiración celular y ahí sí efectivamente hay muchas especies muy reactivas, especies moleculares muy reactivas, y eso pues genera un ambiente mucho más mutagénico que lo que ocurre en el genoma nuclear. ¿Ah? Y lo del tiempo generacional no, pero también lo que ocurre con el mitocondrial es el tamaño efectivo, ¿verdad? Que es 4 veces menor que el nuclear. ¿Se acuerdan? Porque es haploide y a su vez porque es de herencia exclusivamente materna. Entonces el tamaño efectivo poblacional también se reduce. Bueno, y a ver, ¿qué más? Bueno, por supuesto, lo que yo les decía, esto es todo sin hablar de selección natural, pero si nosotros involucramos a la selección positiva actuando sobre el cambio molecular, ahí tenemos otra posible explicación. Pero todo lo que estábamos viendo antes son explicaciones sin meter a la selección en esto. Voy a tratar de más rápido. ¿Puede la selección natural dar cuenta de estos patrones? Es decir, de lo que habíamos visto de las observaciones que habíamos visto, ¿no? De la presencia de un reloj molecular, aunque con variaciones y todo se espera, pero un reloj molecular al fin, que las tasas de evolución estén en relación inversa a la importancia nutricional de las proteínas y en altos niveles de polimorfismo poblacional. Sí, como decíamos recién, basta con lo que se llama selección purificadora, que es lo que plantea la teoría neutral de evolución molecular. ¿Qué es la teoría neutral de evolución molecular? Bueno, acá tenemos originalmente propuesta para las proteínas, plantea de que la mayoría de las sustituciones, o sea, primer cosa, estamos hablando de sustituciones. Hay una diferencia entre sustituciones y polimorfismos. Cuando surge una mutación y esa mutación está fluctuando su frecuencia en las poblaciones, pero no se ha llegado a fijar todavía, o no se han llegado a eliminar los otros alelos, esas variantes que están en las poblaciones se llaman polimorfismos. Cuando una de esas variantes se fija en la población, es lo que conocemos como una sustitución. Una mutación, esa mutación pasará inevitablemente o se elimina o pasa a ser un polimorfismo y luego, si se fija, llegará a ser una sustitución. Cuando nosotros comparamos entre especies, por ejemplo, estamos comparando sustituciones. Y si nosotros trabajamos a nivel poblacional, las variantes que hay son polimorfismos. Entonces acá estamos hablando de que la mayoría de las sustituciones, no todas las mutaciones, sino aquellas que se fijan en la evolución, y de los polimorfismos alélicos que se encuentran en las poblaciones son neutros. Bueno, esto es una cosa. Ahora
pasamos a hablar de sustituciones y polimorfismos neutros. Bueno, vamos a hacer esto. Si no es en las poblaciones, no se ha fijado todavía. No. En las poblaciones, cuando vos tenés un alelo que se ha fijado, es el único que hay y no hay polimorfismos. Entonces vos estudias un conjunto de individuos que tienen en ese sitio una A o una C, pero no lo visualizás como algo variable, lo visualizás como que todos los individuos tienen eso y listo, no te da información para nada. Cuando vos encontrás variación, a eso se le llama polimorfismo. Una de esas variantes, finalmente, con el paso del tiempo, se puede fijar. Y ahí cuando se fijó, ya deja de ser un polimorfismo porque ya no hay variación. ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, el polimorfismo. ¿Y cómo dice que es un polimorfismo? O sea, la sustitución está fija. La sustitución, claro. Vos tenés, por ejemplo, partís de dos especies que se especian, ¿no? Entonces tenés en un sitio determinado, tenés una A. Pero en una de las especies, de repente, en ese sitio hubo una mutación y un polimorfismo, que de repente ese polimorfismo llegó a que se fijara la variante nueva en esa especie. Entonces, cuando vos comparás después del tiempo esas dos especies, en ese sitio son distintas y se denominan sustituciones. ¿Sí? ¿Qué plantea la teoría neutral? Bueno, lo que plantea es que la mayoría de las variantes que surgen, bueno, aparte quiero hacer un recreíto, si no me van a odiar por el resto de sus vidas. Bueno, la teoría neutral lo que plantea es que la mayoría de las mutaciones que surgen dentro del genoma, la mayoría van a ser deleterias. O sea, la mayoría que surgen van a ser de alguna manera desventajosas para el organismo y por lo tanto van a ser eliminadas por la selección. Es un tipo de selección negativa, lo que se llama selección purificadora. La mayoría de las mutaciones que surgen van a ser eliminadas por lo que se denomina selección purificadora, porque la mayoría van a ser desventajosas y entonces serán eliminadas por la selección. Eso es lo principal. Por lo tanto, la selección tiene un rol principal en la teoría neutral, que es eliminar la mayoría de las variantes que surgen que son deleterias. Pero algún porcentaje de esa variación que surge no va a ser deleteria, sino que va a ser neutra. No va a tener ninguna consecuencia a nivel fenotípico. Por ejemplo, lo que hablábamos de ellos, que sea en los pseudogenes, en los intrones, en las regiones, los sitios de generación 4, un sitio, una mutación ahí, es neutro. Entonces, ese porcentaje de la variación va a ser mantenido en las poblaciones naturales, o mejor dicho, va a entrar en el juego de la evolución y su frecuencia va a depender del efecto de la deriva genética. Entonces, esos van a fluctuar su frecuencia en las poblaciones, van a aumentar, van a disminuir, se van a fijar, lo que sea, pero va a depender de la deriva genética. Y sí, por supuesto, la teoría neutral no niega que haya un pequeño porcentaje de la variación que surge que puede en alguna medida ser ventajoso y ser seleccionado. Nadie puede explicar la adaptación sin invocar a la selección positiva y sin decir que hay variantes que son ventajosas para el organismo. No. Lo que se plantea es que a nivel molecular, el peso, el rol fundamental de la selección es eliminar las variantes deleterias. Luego, lo que queda va a ser mantenido por deriva genética. Y un pequeño porcentaje que sí, que puede ser una variante ventajosa, puede ser seleccionada por selección positiva. Entonces, la teoría neutral no propone, y esto por favor háganselo porque lo repiten en el examen y es terrible, que la mayoría de las mutaciones sean neutras. No propone que la mayoría de las mutaciones sean neutras. Lo que propone es que la mayoría son desventajosas y son eliminadas por selección. Y del resto que quedan, sí, son neutras. Y que no propone tampoco que la selección natural no sea importante en la evolución. Al contrario, le da un papel principal. Más aún, la teoría no puede dar cuenta de las tres observaciones antes mencionadas sin invocar a la selección natural.
lo que las observaciones, la teoría neutral puede explicar lo anterior, justamente dándole ese rol fundamental a la selección purificadora de eliminar las variantes deleterias. ¿Cómo explica la teoría todo lo que habíamos visto? Bueno, el reloj molecular, ahora lo vamos a ver más adelante, pero el reloj molecular es lo esperado que suceda para las mutaciones neutras. ¿Va? Si lo que entra en el juego de la evolución, si lo que permanece en las poblaciones son aquellas mutaciones neutras que dependen del efecto de la deriva, bueno, lo que esperamos es que justamente, y ustedes lo deben haber visto en el práctico, que la tasa de sustitución sea igual a la tasa de mutación para las mutaciones neutras, ¿no? Que las tasas de sustitución sean función inversa de la importancia funcional, y bueno, justamente de acuerdo con el efecto de la selección purificadora, lo que se está proponiendo es que, lo que decíamos, aquellas proteínas que tienen un rol muy importante y que cualquier cambio que surja va a ser desventajoso, bueno, todos esos cambios van a ser eliminados por selección purificadora. Por lo tanto, esas proteínas que tienen una función muy importante seguramente no tengan casi cambios, porque la mayoría de los cambios que surgen ahí son eliminados por selección purificadora. Dicho de otra manera, las proteínas muy importantes van a tener una presión de selección purificadora muy fuerte, por lo tanto no van a tener tasas de sustitución muy bajas. ¿Se entiende? Bueno, y los altos niveles de polimorfismo poblacional justamente se explica por el equilibrio que hay entre las mutaciones, las variantes nuevas que surgen por mutación y lo que haga la deriva con ellas. Que la deriva a largo plazo tiende a eliminar variantes, pero en la dinámica esa de fluctuaciones al azar puede mantener en cierta medida mucho más polimorfismo que si solo pensamos en el efecto de la selección. ¿Está bien? Entonces, los principales postulados de la teoría neutral, como habíamos visto, de que la amplia mayoría de las mutaciones que resultan en cambios aminoácidicos son deleterios y por lo tanto son eliminados por la selección purificadora. ¿Está? Como habíamos dicho. Y la amplia mayoría de las mutaciones que perduran, que son polimorfismos y después eventualmente sustituciones, son aquellas variantes neutras, cuyo efecto depende cuyo destino depende de la deriva genética. Entonces, la teoría neutral tiene dos aspectos bien diferentes. Por un lado, lo que es tratar de explicar esos fenómenos que se habían observado de variación molecular. Y por otro, servir como hipótesis nula, contra lo cual poder evaluar si eso no se está cumpliendo. Por ejemplo, si todo se ajusta a la teoría neutral, pues, si está de acuerdo con eso, lo puedo tener como hipótesis nula de que no hay selección positiva. O sea, si mis resultados se apartan de eso, puedo suponer que hay selección positiva y hacer algo más específico para ver si hay selección positiva. Es una teoría explicativa de la evolución de las proteínas, como dijimos. Es una teoría deductiva del comportamiento de las mutaciones estrictamente neutras en la población, en la evolución. Y eso por un lado. Y lo que les decía, el segundo componente es que la hipótesis nula para estudios empíricos y es extensible a cualquier tipo de mutación estrictamente neutra. Eso no se empezó con el artículo. Bueno, vamos a seguir avanzando, a ver si nos podemos hacer un requerimiento. Déjenme ver una cosa. Entre neutralismo y seleccionismo. El seleccionismo me refiero a teoría sintética clásica, neodarwinismo, aquello que se había generado a mediados del siglo pasado y que le da mucho más importancia a la selección positiva, tanto a nivel fenotípico como molecular. El tipo de mutación. En el caso de las mutaciones deleterias, ambas teorías están de acuerdo con que la mayoría de las mutaciones que surgen a nivel de mutaciones la mayoría de las mutaciones que surgen son deleterias. En eso están de acuerdo las dos. Y como decíamos recién,
Las que restan, si no son deleterias, pueden ser neutras o ventajosas. ¿Ah? Entonces, para la teoría, para el neutralismo, la mayoría de esto están de acuerdo todos, ¿no? De que la mayoría son deleterias y son eliminadas, pero las que restan pueden ser neutras o ventajosas. Para el neutralismo, la mayoría de las que restan son neutras y las ventajosas serían muy poquitas. Y eso explica la gran cantidad de polimorfismos que se encuentran en las poblaciones populares. Sin embargo, para el seleccionismo es al revés. Plantea que la cantidad de cambios de los que restan neutros son la minoría y la mayoría serían ventajosos y por lo tanto serían seleccionados por selección positiva. ¿Se entiende? Seguimos. La diferencia fundamental entre ambas hipótesis radica en la cantidad relativa de mutaciones neutras y favorables, una vez eliminadas las deleterias. Entonces, la teoría neutral no descarta la selección natural, simplemente le da un papel más limitado. Y no sé, yo no me animaría a decir que más limitado, sino diferente. El seleccionismo invoca a la selección purificadora para explicar la pérdida de mutaciones desventajosas. E invoca la selección positiva para explicar los polimorfismos y la formación de mutaciones ventajosas. Y el neutralismo invoca la selección purificadora para explicar la pérdida de mutaciones desventajosas, igual que lo anterior, e invoca a la deriva genética para explicar los polimorfismos y la fijación de mutaciones neutras. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la primera parte, lo de que la selección purificadora elimina las variantes desventajosas, que son la mayoría, ahí están de acuerdo las dos. El tema es, con la porción que no es deleteria, ¿qué pasa? Bueno, para el neutralismo, la mayoría de esos que quedan son neutras y son mantenidas por deriva genética, y para el seleccionismo, la mayoría de esas que restan son favorables y son mantenidas por selección positiva. Algunos resultados deductivos de la teoría, para alelos estrictamente neutros, es que, esto lo veíamos en el teórico, que la probabilidad de fijación de un alelo es igual a su frecuencia inicial. ¿Se acuerdan? Esto ya lo derivaron cuando vieron deriva y cuando vieron el equilibrio deriva-mutación. Como nos queda poco tiempo, a mí me gustaría avanzar rápido, pero otra cosa que se deduce es que el equilibrio dinámico entre deriva y mutación es función de θ, ese parámetro θ que da 4 en mu, que ya lo hicieron antes, ese análisis. Pero está bueno porque todas estas deducciones uno va a los datos empíricos y son corroborados. Que la tasa de sustitución es igual a la tasa de mutación neutral, y esto lo derivaron, creo que en el práctico, independiente del tamaño poblacional, aunque parezca, aunque sea, no sea muy intuitivo. ¿Se acuerdan esto? Esto creo que ya lo dedujeron, que la tasa de sustitución mu va a ser igual, la tasa de sustitución va a ser la cantidad de mutaciones que surjan por la probabilidad de cada una de esas mutaciones de fijarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la cantidad de mutaciones que surgen son la tasa de mutación mu por la cantidad de alelos disponibles para mutar, que es 2 por n, ¿tá? 2 por cada individuo. Esto es la cantidad de mutaciones que surgen, pero cada una de esas mutaciones tendrá una probabilidad de fijarse de 1 sobre 2n, que es la frecuencia inicial. Una mutación cuando surge está en una frecuencia de 1 sobre 2n, en un alelo, en todos los alelos disponibles que hay en la población. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces este 2n se me va con este 2n y me queda que la tasa de sustitución es igual a mu, a la tasa de mutación neutral. Entonces, el reloj molecular se explica por eso. La tasa constante de sustitución es mu. Es independiente del tamaño poblacional. ¿Más resultados? Bueno, y todo esto es todo cosas que se deducen de la teoría, que el tiempo medio entre eventos de fijación es 1 sobre mu,
también dependiente del tamaño poblacional. Sí. La tasa de sustitución es independiente El tamaño poblacional. Sí, porque el tamaño poblacional es como dice la fórmula anterior, pero es algo así. Por un lado, cuanto más grande sea la población, más alelos disponibles hay, más posibilidad de que surja una mutación nueva. ¿Está? Por ese lado, el tamaño poblacional favorecería la tasa de sustitución. Pero por otro lado, cuanto más grande sea la población, la frecuencia inicial de ese alelo, la frecuencia con la que surge, la frecuencia es 1 sobre el total de alelos que hay, no sé, 1 sobre 2. Entonces, cuanto más grande es la población, menor va a ser la probabilidad de fijación de ese alelo. Sí, pero eso en cuanto a lo que ingresa al sistema. Lo La que deriva, no, si la población es muy grande, pero más. Claro, pero es justamente esto. Como esto depende solamente de la deriva, ¿ah? La tasa de fijación por deriva es la frecuencia inicial, es ese 1 sobre 2n. ¿Ah? La tasa de fijación, la probabilidad de fijación de un alelo es su frecuencia inicial. Estamos hablando por deriva. Si hubiera selección, por ejemplo, la tasa de fijación dependería del coeficiente de selección, por ejemplo. Y también tiene que ver con el tamaño poblacional, porque si el tamaño poblacional es muy chico, la deriva es muy fuerte y las fluctuaciones en las frecuencias alélicas generan una generación muy grande y capaz que me impide que la selección actúe. Pero solo por deriva, el tamaño poblacional tiene efectos contrapuestos. Por un lado, me permite que se genere más variación, pero por otro lado, me reduce la probabilidad de fijación de esas variantes que surgen. Entonces, como tiene efectos contrapuestos, es lo que se ve acá en la fórmula, se anula el 2n con el otro 2n, de neutros se fijará con una tasa igual a la corriente tasa de mutación. Esto es lo anterior, ¿no? Que la tasa de sustitución se iguala a mu, al menos para las variantes neutras. Las variantes neutras no están sujetas a selección, porque la selección está ciega, no puede ver lo neutro, solo ve lo que tiene efecto negativo. Entonces, no importa si efectivamente hay selección positiva o no, pero para aquella clase de variantes neutras, exactamente neutras, la tasa de sustitución se iguala a la tasa de mutación, que es lo que veníamos diciendo. Aspectos importantes de la teoría neutral, otros aspectos. El polimorfismo en las poblaciones y las sustituciones filogenéticas son manifestaciones a dos escalas diferentes de los mismos procesos. Bueno, lo que veíamos recién, los polimorfismos y las sustituciones surgen de la misma manera, surge una variante, esa variante pasa por siendo un polimorfismo y eventualmente se termina fijando para hacer una sustitución. Pero es el mismo proceso mirado a dos escalas diferentes. ¿Tá? Cuando pasa mucho tiempo, ese polimorfismo será o eliminado por la deriva o será fijado. Y en ese caso va a ser una sustitución. Finalmente, las teorías neutrales deberían ser... en realidad lo que plantea Kreyman es que esta teoría neutral, en vez de ser criticada por los seleccionistas, tendría que ser elogiada, porque propone una hipótesis nula para poner a prueba si hay selección o no. En realidad lo que se puede hacer, a partir de todas estas deducciones, lo que se puede decir, bueno, si hay neutralidad, si la teoría neutral es válida, entonces esa teoría predice, y sus hipótesis predicen esto, esto y esto. Bueno, pone a prueba si se ocurren esas cosas. Si no ocurren, bueno, no está ocurriendo selección, pero si ocurre, es neutral. Entonces tienes una serie de hipótesis para poner a prueba la hipótesis alternativa de que haya selección positiva. Pero, quieren hacer por lo menos 5, obviamente para que haya adaptación tiene que haber un cambio ventajoso y que ese cambio sea seleccionado. La adaptación no se puede explicar por deriva genética. Y la teoría neutral no sugiere que la deriva explica todo cambio evolutivo, de ninguna manera. La selección positiva, por lo tanto, es el único proceso capaz de producir adaptación, por lo que la teoría neutral simplemente no puede descartar su existencia y tampoco lo pretende.
Pero a nivel molecular, de ADN y de proteínas, sería la deriva genética quien determina el destino de la mayor parte de las variantes que llegarán a la fijación. ¿Ah? La cuestión es esa. A nivel fenotípico es obvio que opera la selección positiva, da lugar a las adaptaciones. Pero a nivel molecular lo que se ve es que hay mucho más variantes y que muchas de esas variantes son neutras y el destino de ellas es explicado por la deriva genética. Que eso es algo que a veces como teoría neutral de evolución molecular, teoría neutral es el titular, entonces asume, muchas veces los estudiantes vienen preguntando, ¿pero cómo? Entonces, ¿cómo explican las adaptaciones? No, las adaptaciones son por selección positiva y no hay duda de eso. Entonces, ¿cómo se estudia la adaptación a nivel molecular? Bueno, esto ya lo vimos. Y no voy a explicarlo, pero por ejemplo, una forma de evaluar selección positiva a nivel molecular es estimar un parámetro que se llama omega, que es la tasa entre DN de S, se dice, la cantidad de cambios no sinónimos sobre la cantidad de cambios sinónimos. ¿Ah? Y esto es un ejemplo de eso. Es uno de los ejemplos bien conocidos de selección direccional en la lisina espermática de los abalones, que son este tipo de moluscos. ¿No? La lisina espermática tiene que ver con el reconocimiento óvulo-espermatozoide y tiene que ver con el elemento reproductivo entre las especies. Entonces, se veía que había muchos cambios en esas zonas y se evaluó a ver si podía haber selección positiva en esos cambios. Y lo que se evalúa entonces es la relación que hay entre la cantidad de cambios no sinónimos y la cantidad de cambios sinónimos. ¿Ah? ¿Qué implica eso? Si bajo en una región totalmente neutra, ¿no? Algo totalmente neutral, la cantidad de cambios no sinónimos y la cantidad de cambios sinónimos va a ser igual. ¿No? La tasa esa, de diferencia esta, el DNS va a ser igual a 1. Sí. No sinónimos, sobre la cantidad de cambios sinónimos. La tasa de cambios del DN es la tasa de cambios no sinónimos y esa es la tasa de cambios sinónimos. El DN de S es igual a 1, bajo neutralidad estricta. Que la cantidad de cambios sinónimos que la tasa de cambios no sinónimos y sinónimos es la misma, es igual. En una región totalmente, ¿qué me preguntó? En una región totalmente neutra es lo mismo, ¿tá? Pero si la cantidad de cambios no sinónimos es menor que la cantidad de cambios sinónimos, no, para que me estoy confundiendo. Si esto es menor que 1, significa que la tasa de cambios sinónimos es mayor a la cantidad de cambios no sinónimos. Que eso es lo que ocurre cuando hay una fuerte presión de selección purificadora. ¿Sí? Selección purificadora. Quiere decir que se habilitan todos los cambios sinónimos, no hay problema, pero los cambios de reemplazo que ocurren son eliminados. Entonces siempre la cantidad de cambios sinónimos va a ser mayor a la cantidad de cambios no sinónimos. Y el DNS va a ser menor que 1. Eso es selección purificadora. Pero en el caso de que haya selección positiva, persistente en el tiempo, ¿no? Y bueno, acá positiva, el DNS es mayor a 1. ¿Tá? Es decir, que consistentemente hay ciertos cambios de reemplazo que son mantenidos y llegan a superar a la cantidad de cambios silenciosos. Esto es un criterio muy exigente. Criterio muy exigente. Y muchas veces no se cumple. Pero en este caso particular,
lo que es, por máxima verosimilitud, lo que se hace es, se hace correr un modelo que tiene parámetros, tiene ese parámetro de omega, que está acá en las ramitas, y se permite que se estime un omega, esto se llamaba omega, perdón, omega y omega. ¿Ah? Se permite que el omega tome diferentes valores según la rama del árbol, y lo que se ve es que en muchas de las ramas, justamente la cantidad de cambios no sinónimos, de reemplazo, es mayor a la cantidad de cambios sinónimos. Esa es una huella inequívoca de que ha actuado la selección positiva entre los diferentes linajes. Y eso se explica porque en los diferentes linajes, en las diferentes especies, se han fijado determinadas variantes en esa enzima espermática que ha permitido justamente la evolución de mecanismos de aislamiento entre las especies. De ahí la formación de las distintas especies. ¿Se entiende? Se está evaluando cómo evolucionó una proteína que tiene que ver con el reconocimiento óvulo-espermatozoide. ¿Ah? Entonces, en las diferentes especies fueron evolucionando diferentes variantes por selección positiva. ¿Ah? Y se encuentran valores de omega altos. Bueno, esto es lo mismo, y en realidad lo que se ve es una forma de representar. Esto es la probabilidad posterior, ¿ah? Y cada sitio es una columnita, entonces lo que está en rojo es la probabilidad posterior, esto es por valles, no vamos a entrar en los métodos, pero la probabilidad posterior de que este sitio haya evolucionado bajo selección positiva. Porque este parámetro omega se puede calcular, se puede estimar según en las diferentes ramas del árbol y en los diferentes sitios de la proteína. Y si lo evaluamos en los diferentes sitios de la proteína, vemos que hay algunos sitios que tienen una probabilidad posterior de haber evolucionado bajo selección positiva alta, otros que tienen baja probabilidad posterior de haber evolucionado bajo selección positiva, y bueno, ahí tenemos los diferentes sitios. Y si nosotros mapeamos estos diferentes sitios con probabilidad posterior de haber evolucionado bajo selección positiva, o sea, de tener un NDS mayor a 1, los mapeamos en las proteínas, y bueno, lo que vemos es que los sitios que han evolucionado bajo selección positiva son sitios importantes en la función de reconocimiento, o sea, en la función de esta proteína. En la estructura tridimensional, esos sitios aparecen en zonas de unión a la contrapartida de la proteína del óvulo, como bien dice. ¿Se entiende algo? Estoy yendo súper rápido, pero... Y bueno, y con esto terminamos, casi. Y otra prueba o sea, lo anterior era que entiendan eso, que una forma de evaluar selección positiva es con el parámetro omega, que el omega que es el de NDS, cambios no sinónimos sobre sinónimos mayor a 1, implica selección positiva. De prueba, que es el test de McDonald-Kramer, que lo que hace es compara las sustituciones y los polimorfismos dentro y entre las especies con esta idea. Ya les explico ese esquema, pero la idea es, si todo evolucionó bajo neutralidad, la cantidad de cambios que hay dentro de las poblaciones y entre las especies tiene que ser la misma. O sea, es el mismo proceso mirado a diferentes escalas, se acumularon ciertos cambios en la divergencia entre las especies y se siguieron acumulando esos cambios dentro de las especies, después de la divergencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a comparar? Es el mismo proceso mirado a diferentes escalas. ¿No? Como que luego de la separación de las dos especies se van a haber acumulado ciertas diferencias, ¿no? Y lo mismo con la misma tasa se van a seguir acumulando cambios en cada una de las especies. Entonces va a comparar lo que son la cantidad de polimorfismos que hay dentro de las poblaciones lo va a comparar con la cantidad de sustituciones que hay entre las especies. Acá lo que me están representando es esto. Yo tengo la divergencia de dos especies, ¿verdad? Hay algunos cambios